En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 43 en adelante, acabamos el capítulo con estas palabras. Éxodo 12, versículos 43 en adelante. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés, y Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Quiero que observemos en esta noche, en los versículos 43 al 45 y el versículo 48, después de que hemos pintado los contrastes extraordinarios de la Pascua y la crucifixión y la muerte de Jesucristo, observemos en estos versículos que hemos leído en esta noche que había tres clases de gente que estaban excluidas de participar y de comer de la Pascua. En primer lugar encontramos en el versículo 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Qué cosa vimos nosotros en las últimas 3 conferencias o 4 que era realmente el Peshá, la Pascua? Vimos que la Pascua era el sacrificio de un cordero por familias, y al mismo tiempo que el cordero alimentaba a las familias o a la persona, la casa tenía que ser alrededor de la puerta marcada con la sangre de ese cordero que había sido sacrificado en el umbral o en la entrada o en el porche de esa casa. Entonces la Pascua es realmente comer a Jesucristo y quedar bajo su protección eternamente. Jamás nadie ni nadie nos podrá quitar la salvación. La salvación no se puede perder. Cristo dijo: mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Pero así como nosotros hemos visto las condiciones para poder comer la Pascua, también es importante que veamos quiénes no pueden participar de la Pascua. Y ya vimos que en primer lugar, los extraños. O sea, la Pascua era una fiesta única y exclusivamente para aquellos que estaban bajo un pacto con Dios. La razón era obvia. Todos los hijos de Abraham, o sea, solo los de la familia de la fe, podían participar de las bendiciones de Dios. Nadie podía, sin estar en la familia de la fe, participar de la Pascua. Lo mismo nos dice Gálatas 3, del 26 al 29. Porque todos aquellos que son de la fe en Cristo son de la familia de Dios. Y por la fe en Cristo venimos a ser la simiente nosotros de Abraham. Entonces, ningún extraño va a poder participar de recibir a Jesucristo, de tomar la Santa Cena el domingo, de las bendiciones de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios. No importa que seas católico, o que seas presbiteriano, que seas bautista o que seas metodista, no te hace la religión partícipe de las bendiciones de Dios, te hace haber comido y estar bajo la sangre del Cordero de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros veamos ya desde el libro del Éxodo que ningún extraño, no importa que se metiera encubiertamente a la iglesia, podía participar de las bendiciones del Cordero de Dios. En segundo lugar, tampoco podían comer de la Pascua, dice el versículo 45, el extranjero y el jornalero. Los jornaleros eran los empleados a sueldo del pueblo de Israel, y los que solo por el dinero
caminaban con los israelitas por el desierto. O sea, los jornaleros eran aquellas personas que caminaban con Israel, vuelvo a repetir, por un salario. Vean lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo del 12 al 13, para que veamos el paralelo en el Nuevo Testamento. Dice San Juan 10, del 12 al 13, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cristo nos muestra en el Nuevo Testamento que hay muchos que están en la obra de Dios por cuestiones económicas. Hay otros que también siguen a Cristo por cuestiones económicas, porque quieren que Dios los bendiga económicamente, que les vaya bien, que los prospere. Hay otros que diezman por cuestiones económicas. Desgraciadamente se les enseña a los niños en la escuela dominical, si tú le das $1, el Señor Jesús te dará 2. Esto nunca se lo debemos enseñar a los niños, ¿verdad? Porque jamás debemos enseñarles de que estamos dando porque vamos a recibir. Le damos simplemente porque Él es Dios y porque Él es Jesús. Entonces, los jornaleros ya desde el Antiguo Testamento eran gente que por convicciones económicas y porque les convenía materialmente, seguían a Cristo. Ellos estaban excluidos de comer la Pascua del Señor. Y finalmente, en el versículo 48 tenemos a los incircuncisos. Y dice el versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí encontramos algo extraordinario. Durante mucho tiempo se ha enseñado equivocadamente que la nación hebrea era una nación de raza pura y que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Y aunque esto es en parte verdad, cuando la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, recordemos que hay 3 palabras para designar a Israel. Una es judíos, la otra es hebreos y la tercera es israelitas. Entonces nosotros vamos a ver a continuación que no todos los judíos son los que eran del pueblo de Israel, tampoco todos aquellos que estaban bajo la nación de Israel. Porque aquí encontramos en el Éxodo que cuando Israel salió de Egipto, se fueron muchos con ellos y no eran israelitas, no eran judíos, no eran hebreos. Y durante su peregrinada en el desierto, todas estas personas que se iban adheriendo al pueblo de Israel podían formar parte del pueblo de Dios sin ser israelitas. ¿Cómo entraban al pueblo de Dios? ¿Cómo entraban bajo la protección de Dios? A través de la circuncisión. Entonces lo que Dios realmente veía era que el pueblo que le seguía a Él llevara en su carne una marca. Y si esa persona que seguía a Jehová en el Antiguo Testamento llevaba esa marca, no importa a qué nación perteneciera, esa persona podía ser aceptada en la comida del Cordero. ¿Qué cosa es, pues, la circuncisión? Para que nosotros comprendamos por qué este rito colocaba de inmediato, repito, a una persona bajo el pacto de Dios. La circuncisión era una señal que Dios le ordenó a Abraham en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y esta señal era la marca en la carne, en el prepucio de los niños de 8 días de nacidos. Y no importa que después entraran a Israel y se podían circuncidar de 30, de 40, de 50 años de edad, pero era una bendición como una maldición. ¿Por qué? Pues significaba la promesa de la bendición en que así como la piel era quitada, o sea, se le cortaba el prepucio al niño y la piel era cortada, arrojada fuera, de la misma forma, si ellos no se consagraban y no echaban fuera de ellos esta parte y esta carnosidad, ellos serían cortados de Israel. Quiero que observen entonces que la circuncisión era
o cortados para Dios o cortados fuera de Dios. O eran cortados y consagrados a Dios, o serían cortados y echados del pueblo de Israel. Entonces, los circuncidados eran cortados y separados para Dios. Los incircuncisos serían cortados, pero del pueblo, y echados fuera del campamento de Israel. Los privilegios de la circuncisión estaban marcados, repito, en el cuerpo de la persona, y al mismo tiempo les recordaba la maldición de los que no estuvieran circuncidados. O estaban circuncidados para Dios, o estaban incircuncidados, o cortados o separados de Dios y de la nación. Veamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12. Lo que esta circuncisión en el Nuevo Testamento nos representa. Colosenses 2, del 11 al 12. Y dice el apóstol Pablo, en Él, o sea, en Cristo, en Él fuisteis circuncidados. Fuimos cortados. Cuando recibimos a Cristo, algo se nos cortó de nosotros. Veamos qué cosa. Fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros. Vean ustedes cómo la circuncisión del Nuevo Testamento también está saliendo, también Dios está cortando algo que estaba pegado a nuestra carne. Y dice qué cosa, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué cosa es cortado de nosotros? ¿Qué cosa es alejado de nosotros? ¿De qué cosa nos separa Dios para siempre? Del viejo hombre. El viejo hombre. Dice Romanos 6:6 que cuando nosotros morimos con Cristo y fuimos bautizados con Cristo, Dios crucificó en la cruz a nuestro viejo hombre para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces, cuando yo recibí a Jesucristo, tuve y recibí una operación, una cirugía espiritual. Y yo fui separado del viejo hombre y quedó ahora una nueva criatura a los ojos de Dios. Y ese viejo hombre fue echado fuera, ya no forma parte de mí con sus vicios y sus pecados. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Y aun cuando ese viejo hombre ha sido posicionalmente echado fuera de mí, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sin embargo, los residuos y las cosas viejas de ese hombre todavía siguen actuando en mi antigua naturaleza pecaminosa. Delante de Dios soy una nueva criatura. He sido sentado en Cristo en los lugares celestiales. Delante de Dios soy perfecto, hijo de Dios, sin mancha. Pero mientras camino aquí en la tierra, estoy haciendo de esta posición una experiencia en mi vida diaria. Entonces, cuando nosotros entramos a la iglesia de Jesucristo, Dios no ve al que tenga el bautismo, al que haya hecho la primera comunión, al que haya tomado la Santa Cena, al que haya hecho los sacramentos. La única cosa que Dios ve para aceptarte en su familia de la fe es si tú has muerto con su Hijo Jesucristo. Si Cristo ha echado de ti al viejo hombre y si ha sido pagada la cuenta pendiente de tus pecados cuando tú te identificaste con Jesucristo en su muerte y resurrección. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos a la luz del Éxodo que la crucifixión de Cristo, quiero que escuchen muy bien, la crucifixión de Cristo fue el último rito de circuncisión. ¿Por qué? Porque el simbolismo dramático de la circuncisión lo encontramos expresado precisamente en la muerte de Cristo. Pues cuando Cristo murió en la cruz, Dios contó a su Hijo con los pecadores. Dios se separó de su Hijo.
Dios abandonó a su Hijo en la cruz y en ese momento Cristo fue cortado de Dios, fue maldecido de Dios, fue separado con los pecadores y contado con los transgresores por tus pecados y por mis pecados. Y ahí en la cruz del Monte Calvario, el Hijo de Dios nos representa el último rito de la separación del cuerpo carnal, de la circuncisión entre Dios y los pecadores. Y ahora, gloria a Dios, ya no somos cortados de una forma carnal, ahora somos cortados de una forma espiritual por el bautismo del Espíritu Santo, unidos al cuerpo de Cristo, amalgamados con su resurrección para vivir una vida resucitada y crucificada todos los días de nuestro peregrinar. Regresando al libro del Éxodo capítulo 12, en el versículo 44 y 48, encontramos lo que anteriormente habíamos dicho con más detalles, que los siervos y los extranjeros circuncidados podían participar de la Pascua. Dice el versículo 44, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. No importa que fuera un negrito, que fuera chino, que fuera sumerio, que fuera babilonio, cualquier esclavo que cualquier persona comprara por dinero podía participar de la Pascua, siempre y cuando estuviese circuncidado. Y el versículo 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado. Entonces nosotros vemos que Dios levantaba una muralla para las personas que quisieran entrar a caminar con Él fuera de un pacto. Pero Dios abría la puerta a extranjeros, a judíos, a griegos, a gentiles, desde el Antiguo Testamento, para todos aquellos que quisieran entrar a la comunión con Él bajo el pacto de sangre de Jesucristo. Y en el momento actual continuamos nosotros viendo la misma manifestación divina. Dios levanta una muralla a aquel que quiera venir al cielo por sus buenas obras, por sus ritos. No vas a poder alcanzar el cielo porque no hay nada que te pueda llevar a alcanzar al cielo, ni tus peregrinaciones, ni tu sacrificio, ni tu cuaresma, ni nada. Pero Dios abre una puerta para todas aquellas personas, no importa que sean católicos, no importa qué religión tengas, si eres negro, si eres amarillo, Dios abre la puerta por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su sangre para las personas que quieran entrar a tener comunión con Él bajo el pacto y el derramamiento de sangre del Hijo de Dios. En el libro de Romanos capítulo 2, vean ustedes Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos muestra exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento, ya que cuando pasó el tiempo en Israel, comenzaron a circuncidarse mecánicamente. Comenzaron a decir, bueno, si se trata de recibir bendiciones, pues atravieso este rito. Y cuando Jesucristo llegó al mundo, se encontró enfrente de él a un grupo de personas que se llamaban los fariseos, los saduceos y los escribas y algunos publicanos. Este grupo de hombres religiosos habían cumplido al pie de la ley los ritos que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, o sea, estaban circuncidados, cumplían la ley, cumplían los oráculos y eran irreprensibles en cuanto a su conducta externa. Sin embargo, cuando Jesús viene, comienza a despreciarlos y a despreciarlos y a despreciarlos, a desecharlos, a perseguirlos, a atacarlos y a llamarles hipócritas, nidos de víboras, sepulcros blanqueados. Este grupo de religiosos se comienzan a sentir muy ofendidos. ¿Cómo puede este hombre decirse el Mesías y no reconocer que nosotros somos el pueblo escogido de Dios? Somos el pueblo escogido de Dios porque hemos atravesado aquellas cosas que Moisés ordenó que hiciéramos, como el rito de la circuncisión.
Entonces estos judíos se enojaron porque no eran aceptados por el que se decía el Mesías, ya que el Mesías rechazaba los ritos de la ley. ¿Y por qué ellos fueron rechazados? A pesar de que la circuncisión era la forma de entrar al pacto con Dios. Veámoslo de las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 25 al 29. Con este propósito escribió Pablo este capítulo, para explicarles a los judíos por qué no podían ellos ser reconocidos como el pueblo de Dios. Escúchenlo de la pluma del apóstol Pablo, versículo 25, y dice así Pablo, hablándoles a estos religiosos: pues en verdad la circuncisión aprovecha, vamos por orden, aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En ese momento, ¿quién podía levantarse los judíos y decir, he guardado la ley? ¿Quién? Nadie, porque jamás nadie guardó la ley. Cuando Dios les dio a los judíos los 10 mandamientos, se los dio para que aprendieran que era imposible cumplirlos. Los 10 mandamientos manifestaban y revelaban la santa ley de Dios, pero los 10 mandamientos no podían transformar a los seres humanos, porque los 10 mandamientos, la ley los condenaba, la ley los ponía bajo maldición. Entonces Dios, como sabía que no podían guardar los 10 mandamientos, ¿qué hizo? Proveyó en su gracia un sistema sacrificial. Y entonces cuando fallaban en la ley, tenían que traer un cordero, tenían que traer un palomo, tenían que traer un sacrificio, y a través del sacrificio Dios les perdonaba las violaciones de la ley. Entonces, la ley es dada junto con el sistema de gracia de los sacrificios, para que los sacrificios pudieran mantenerlos, en comunión con el Dios del cielo. Entonces, les dice Pablo a los judíos, ¿saben una cosa? Vamos por orden. La circuncisión aprovecha para los que han guardado la ley, pero si ustedes no guardan la ley, aunque estén circuncidados y cortados, aunque se rapen del pelo, nada les va a aprovechar. Hagan de cuenta como si no lo hicieron. Entonces, ¿cuál fue el primer error de los judíos? Creer que la circuncisión por sí sola podía acercarlos a Dios. Es verdad que sí podía acercarlos a Dios mientras ellos creyeran en el derramamiento de sangre de las víctimas inocentes que los sacerdotes del orden levítico todos los días tenían que sacrificar. En segundo lugar, dice el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras, aquí te encuentras, aquí está un católico y aquí está el indio tlaxcalteca que ni conoce qué es el bautismo. Y llega un religioso y le dice al indio, ¿sabes una cosa? Yo soy bautizado, confirmado, persinado y bañado, y revolcado y remojado. Y en ese momento le dice el indito, pues ¿sabes qué? ¿De qué le sirve, patroncito? Usted será lo que usted quiera, pero yo le soy fiel a mi esposa. Yo no evado impuestos, yo trabajo normalmente. Entonces, ¿de qué le sirven sus ritos? Dice Pablo, el que no tiene ritos, o sea, el incircunciso, no podrá acusar a aquel que tiene un rito cuando el que no tiene ritos guarda la ley. Y el indito le puede decir al religioso, ¿verdad? ¿De qué le sirven los ritos? ¿De qué le sirve la comunión? ¿De qué le sirve la confirmación? ¿De qué le sirven sus peregrinaciones si usted todos los días viola la ley de Dios? Y yo ni siquiera sé lo que es el bautismo, ni qué es el remojado, ni qué es el peregrinado, ni qué es el nada, y sin embargo me porto bien. ¿A quién creen de ustedes que va a aceptar Dios? ¿Al que cumple los ritos o al que no sabe de los ritos y sin embargo cumple la ley? Dice Pablo, al que no está circuncidado pero guarda la ley. Esto es absolutamente lógico. Dice el versículo 27, y si el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, ¿te condenará a ti? ¿Ya lo vieron? Aquí está, ¿verdad? Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces aquella persona que no tiene ritos te puede acusar y decirte, pues mira, tú tendrás lo que tú quieras, seguirás a misa todos los domingos, pero eres un adúltero, eres un ladrón en tu trabajo. Tú me dirás que vas a la iglesia bautista y que tomas la cena del Señor, pero eres un hipócrita.
Yo no voy ni a la iglesia bautista, ni soy metodista, ni soy católico, y sin embargo me porto mejor que tú. Vean ustedes que aquellos que no conocen la ley ni la religión pueden levantarse en juicio contra los que dicen, conozco la Biblia, soy cristiano, y viven como hijos del diablo. Y dice el versículo 28, pues no es judío, y aquí está aclarado, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. No es cristiano el que es católico, persinado y bautizado. No es cristiano el que es protestante. No es cristiano el que es testigo de Jehová. No es cristiano el que es metodista. No es cristiano el que creció en la iglesia mormona. No es cristiano nadie que por ningún rito externo haya creído entrar al cristianismo por las cosas fuera de la carne. Es cristiano el que lo es interiormente. El que ha recibido las arras del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido una conversión, el que ha creído en el crucificado y ha aceptado que esa muerte y esa sangre es el medio para poder entrar a la presencia del Padre en las alturas. Ese es el que es realmente judío o cristiano. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 29, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que los profetas en el Antiguo Testamento le comenzaron a recriminar al pueblo de Israel es, vean ustedes, por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, y el profeta Joel comenzó a decir al pueblo, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Comenzaron los profetas a decirle al pueblo de Israel, es que ustedes han abandonado la justicia, la misericordia y el juicio. Llegan y han convertido el judaísmo en algo ritual, en algo mecánico, igual que en el siglo XX. Cientos de miles de personas que van a la iglesia, llámese católica o protestante, con actitudes fariseas, con actitudes hipócritas, con el propósito de cumplir nada más con los ritos, con la ley, con la cosa externa, pero dentro en su corazón odian a su esposa, dentro en su corazón son adúlteros, dentro en su corazón son rebeldes contra los padres, dentro de su corazón roban, evaden impuestos, persiguen a los pobres, no tienen caridad, dentro de su corazón están corrompidos. Esta es la enseñanza pura de la palabra de Dios. Tenemos aquí adentro que cambiar, tenemos aquí adentro que convertirnos, dejémonos de externalidades y de ritos y de liturgias externas. Lo que Dios quiere es ver un corazón contrito y humillado. A ese, dice Dios, lo vivificará. En tercer lugar, en el versículo 46, en Éxodo 12, dice la Biblia que el cordero se habría de comer bajo la casa cubierta con la sangre. Dice el versículo 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. No había como que comer el cordero y de repente los de enfrente, oye, pásame una pierna por favor, o pásame la costilla. No, el cordero tenía que ser comido dentro de esa casa y nadie podía sacar el cordero porque tenía que ser comido, recuérdenlo, totalmente bajo la casa. Y no podían los de la casa de enfrente compartirlo porque les dijéramos, oye, te invito a mi iglesia, hazte cristiano. No, tenía esa casa que comer el cordero y cada casa comer el cordero. No se podía comer el cordero en cualquier casa, más que en las casas marcadas con la sangre de Jesucristo. Mucha gente, aun cuando admiran y creen en Cristo, simplemente como un personaje histórico, niegan la eficacia de su sangre y creen que ellos con decirnos, a ver, pues tráiganme ese Cristo a mi casa o quiero que en mi casa haya estudios bíblicos, aunque vayamos a tu casa y aunque comamos el cordero en tu casa, no sirve de nada hasta que tu casa esté cubierta con la sangre de Jesucristo.
No era nada más el hecho de comer el cordero, era importantísimo que la casa estuviera cubierta por la sangre de Cristo. Hay muchas casas que pasamos y vemos, ¿verdad? Pues este hogar es católico, o este hogar es mormón, o este hogar es protestante, y así las casas por afuera le dicen a la gente a qué religión pertenecen. Tú le puedes poner hasta la foto del Papa a tu casa afuera, no importa que las ventanas tengan las fotos de San Crisóstomo y otra de Santa Catarina y otra de San Martín de Porres. Cuando Cristo venga, no va a ver si tienes al Papa en tu cuarto, ni tampoco si tienes agua bendita en la pila de la entrada de tu casa, ni tampoco va a ver si tienes ahí a la Madre Teresa. Cuando Cristo venga, va a ver si tu casa está cubierta con la sangre de su Hijo. Esta es la única forma de poder nosotros saber y tener la seguridad que mi casa está bajo la sangre de Jesucristo. Entramos al capítulo 13 y al llegar al capítulo 13 del Éxodo, la narración del Éxodo, acordémonos que nos hemos quedado en el capítulo 12 en el Éxodo, o sea, la muerte de los primogénitos y los últimos recordatorios sobre la Pascua que hemos visto en estos últimos instantes. Pero de repente se interrumpe el Éxodo y comienza el Espíritu Santo en el capítulo 13 a traer a nuestra enseñanza ciertas consecuencias o responsabilidades para los israelitas después de haber sido redimidos de la esclavitud a través de la sangre del Cordero. Si Dios iba a continuar actuando en gracia hacia su pueblo tenía que comprender ciertas responsabilidades para con Dios. Entonces, antes de que cualquier cosa sucediera, Dios les comienza a mostrar en estos primeros versículos del capítulo 13 las principales responsabilidades que tenían al salir del pueblo de Egipto. Y por eso es tan importante que los nuevos convertidos, los que reciben a Jesucristo, aprendan inmediatamente después de su conversión que es una tremenda responsabilidad convertirse en hijo o en hija de Dios. Veamos pues la primera responsabilidad que el pueblo de Israel le debía a Dios en los primeros 2 versículos, capítulo 13 del libro de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. La primera responsabilidad del pueblo de Egipto, de Israel, era que ellos tenían que comprender que ahora eran propiedad única y exclusiva de Dios. Ellos pasaban a ser propiedad de Dios. Esta verdad la encontramos también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Escuchen lo que dice la Biblia. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Ya se fijaron? Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya no me pertenezco. Este cuerpo ya no puedo hacer lo que yo quiera con él. Mi cuerpo ha sido convertido en la propiedad divina en el momento de mi conversión. Y como ahora el Espíritu de Dios ha entrado a poseer, a adueñarse, a que mi cuerpo sea enteramente consagrado para Él, yo tengo que entender que debo glorificar a Dios en mi cuerpo. Porque hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Entonces los primogénitos, aquí se dice en el versículo 2, que se le consagrara a los primogénitos. ¿Por qué se hace referencia exclusiva a los primogénitos?
Bueno, recuerden ustedes que ellos fueron en Egipto, ellos fueron los primeros en haber sido salvados del juicio. Los primeros en morir de Egipto fueron los primogénitos de Egipto, pero los primeros que se salvaron de morir de los israelitas, ¿quiénes fueron? Cuando el ángel de la muerte pasó en la noche a matar a todas las personas. Los primeros que se salvaron fueron los primogénitos, porque era sobre de ellos, sobre quienes pendía la sentencia de muerte. ¿Recuerdan? Por eso Dios les pide en primer lugar a los primogénitos, y encontramos aquí pues también lo que dice Romanos 12:1, que es nuestra consagración. Una persona que se acaba de convertir a Cristo, tenemos que enseñarle inmediatamente que Dios lo ha llamado a entregarse, a consagrarse, a separarse del mundo y a ser cada día más y más y más y más lleno del Espíritu Santo y estar más cerca de Dios. Dice Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra manera más racional de vivir. Pablo pues nos invita, después de 11 capítulos de doctrina en el libro de Romanos, donde ha hablado del pecado, de la libertad en el Espíritu, de la justificación por la fe, de la victoria del Espíritu Santo en el capítulo 8, de la ley y el pecado en el capítulo 7, del capítulo 9, 10 y 11 de los Romanos. Después de 11 capítulos de doctrina, dice Pablo, por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo lo redimió, cómo te cubrió con la sangre, cómo te ha llamado, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Y no hay nadie en esta noche que pueda estar consagrado y que pueda ser un instrumento poderoso en las manos de un Dios santo, que su cuerpo no esté bajo la guía y la disciplina del Espíritu Santo. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3. Si no hay esta consagración corpórea, no puede haber ninguna santificación. Por eso es tan importante que se nos mande entregar nuestro cuerpo al control del Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros. Quiero que observen ustedes lo siguiente. Se nos manda a nosotros hacerlo morir. Yo he oído tantas oraciones que son oraciones, se llaman oraciones desperdiciadas. Son desperdiciadas porque Dios no las contesta. Yo he oído a cristianos decir, Señor, quítame lo carnal. Dios no te va a quitar lo carnal, quítatelo tú. Señor, conságrame más y más a ti, conságrate tú. Señor, quítame lo mentiroso, quítatelo tú. Señor, te pido que me quite las malas tentaciones. Tú tienes dentro de ti el poder del Espíritu Santo para lo que dice así, yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí, yo y tú. Se nos manda que nosotros lo hagamos. Dios no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque ya nos dio el poder para hacerlo. Entonces Dios no te va a quitar, quítame lo carnal, de repente quieres que el Espíritu Santo venga y te haga una persona espiritual. No, aquí está tu voluntad, aquí está el ejercicio de tus emociones y de tus sentimientos gobernados por tu decisión. Eres tú el que decides dejar de fumar, eres tú el que decides dejar de tomar, eres tú el que rechaza la pornografía, eres tú el que decides no volver a ver una mujer que no sea tu esposa con ojos de adulterio, eres tú el que lo tienes que hacer y yo soy el que lo tengo que hacer. Hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que ningún hijo suyo que se diga cristiano, que vive en adulterio, que vive en fornicación, que vive en masturbación, que vive en pornografía, ningún hijo suyo de él podrá escapársele de su juicio y de su ira tarde o temprano, porque Dios odia las pasiones no controladas por el Espíritu de Dios.
La segunda consagración de los judíos en el versículo del 6 al 7 era que deberían de abstenerse de la levadura. No solamente tenían que aprender a consagrarse, a ser santos, sino que también dice en el versículo 6 y 7, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Esto nos muestra la naturaleza de la santificación, pues a través de toda la Biblia, la levadura significa y simboliza varias cosas. En primer lugar, la levadura simboliza en 1 Corintios 5:6 la maldad, el mal que se propaga y corrompe todo absolutamente. La levadura es una cosita muy pequeña que las mujeres, cuando hornean pan, la introducen en la masa y ponen una cosita, pero así de pequeña. Y este pedacito de levadura en un pan así hace precisamente que el pan se esponje. Si no se le metiera levadura en el horno, el pan no se esponjaría. Lo que hace que se esponje el pan es la levadura. Se compara el pecado, porque el pecado así es, el pecado es como una cosita pequeña que entra a tu vida o a mi vida, y en ese momento nos infecta, nos corrompe, me pierde mis ojos, pierde mis oídos, me roba la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal, me ciega, me vuelve tonto, me aleja de Dios, me hace irracional, me hace comenzar a apapachar más el pecado, me endurece. Esa levadura es lo más grave que podamos permitir en nuestra vida cristiana. Entonces, en Corintios 5 se nos manda alejarnos y quitarnos de toda maldad, principalmente al tomar la cena del Señor. En segundo lugar, la levadura también significa en la Biblia falsas doctrinas o enseñanzas falsas. Vean Mateo 16:6. Mateo 16:6. Y el Señor Jesucristo dice estas palabras, Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta levadura de los fariseos, ¿cuál era? ¿Cuáles eran principalmente las falsas enseñanzas que los fariseos estaban introduciendo a la masa, al cuerpo de doctrina, y que aunque eran pequeñitas falsas enseñanzas, estaban contaminando el cuerpo de la sana doctrina? Estas falsas enseñanzas eran las tradiciones de los hombres. Las tradiciones, las enseñanzas que no tenían su origen en la palabra de Dios, sino que ellos habían inventado y que le daban la misma credibilidad y autoridad que la palabra de Dios. Vean Marcos capítulo 7. Versículos del 6 al 9 y versículo 13. Marcos 7, del 6 al 9 y versículo 13. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Yo recuerdo cuando me convertí y comencé a tener persecución de mi familia y de la antigua religión a la cual yo pertenecía, y lo primero que me aprendí es que el error de las demás religiones estaba en que habían mezclado, habían leudado la Biblia, y cuando venían mis hermanas o venían mis cuñados o mis tíos o mis parientes a decirme, pues ¿por qué no haces esto y aquello? Les preguntaba, ¿en dónde lo dice la Biblia? ¿De dónde lo sacaste? Me lo enseñó Crisóstomo. Pues dile a Crisóstomo que está leudando la Biblia. Pues es que esto es algo que forma parte de la tradición, y la Biblia condena la tradición. Entonces el cristiano comienza a separar
la paja del trigo. El cristiano comienza a discernir que cualquier enseñanza, no me importa quién la haya dicho, no me importa que haya sido Pío XII el Papa, si Pío XII dice algo que contradice la palabra de Dios, se considera levadura. Dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Recuerdan ustedes qué es una tradición? La palabra tradición, tanto en el latín como en el griego, significa transmisión, algo que se ha transmitido y que se acepta como si fuera verdad. Ahí está el problema. Una vez se acercaron con una muchacha y le dijeron, ¿por qué coces la carne en una olla tan chiquita? Porque así me lo enseñó mi mamá. Fueron con la mamá, señora, ¿por qué le enseñó a usted a cocinar a su hija la carne en una olla tan chiquita? Porque así fue mi abuelita. Fueron con la abuelita, oiga señora, ¿por qué le enseñó usted a su mamá y su mamá a su hija a cocinar la carne en una olla tan chiquita? Porque así me lo enseñó mi mamá. Fueron con la bisabuela, oiga señora, tatarabuela o bisabuela, ¿por qué le enseñó usted a su hija a cocinar la carne en una olla tan chiquita? Pues porque no había ollas grandotas. ¿De dónde salió la enseñanza que comenzó a ser metida a la iglesia cristiana de que los niños, si no se bautizan, se van al limbo? ¿De dónde lo sacaron? Y si registramos y buscamos al que fue el que lo inventó, vamos a encontrar que fue un hombre que apareció de repente, aventó esa doctrina, aventó esa enseñanza y como consecuencia se comenzó a aceptar, se metió en el cuerpo de doctrina y se hizo un dogma de fe. Y cuando venimos a la Biblia y le rascamos y le buscamos y escudriñamos, pues ¿en dónde está? Pues no está aquí, pues la inventaron los hombres. Y vean lo que estas tradiciones hacen con la palabra de Dios. Dice el versículo 13. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahí está el peligro de las tradiciones, que no tienen su origen en la Biblia. Yo el otro día me encontré a un señor que comenzamos a discutir y me comenzó a decir, es que ustedes los cristianos nada más pura Biblia. Ya son biblinos ustedes. Ustedes tienen que comprender que la tradición, así me contestó, la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Y en ese momento le saqué Marcos 7:13 y así se lo restregué en las narizotas. Le dije, saque su Biblia por favor, yo no sé si mis lentes estén bien o me los necesito cambiar o ponerme aumento o buscar otra Biblia. Le dije, pero sáqueme cualquier versión de la Biblia, sáqueme ahorita la Nácar Colunga, la católica, la protestante, la de los testigos de Jehová, sáqueme la Biblia que quiera. En todas las Biblias dice, invalidan mi palabra con vuestra tradición. Entonces no puede jamás estar la tradición y la autoridad de la Biblia en el mismo lugar. Porque la Biblia dice que la tradición está leudando, corrompiendo, minando la pureza de la palabra de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Por hacernos comprender que es maravilloso, que no importa la raza, la clase social a la que pertenezcamos, cualquier persona puede acercarse en esta noche a la cruz de Jesucristo. Él no murió por un grupo exclusivo de personas con cierta nacionalidad y características. Cristo murió por todos aquellos que en Él creen y ponen su fe en su sangre. Te damos gracias, Padre, por habernos enseñado que no participamos de Cristo por medio de las religiones, ni de los ritos que hayamos atravesado, sino a través de nuestra conversión, a través de nuestro arrepentimiento genuino y sincero, cuando creímos que esa sangre era poderosa para guardarnos, protegernos y darnos el pase de entrada a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos que una vez que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, tenemos responsabilidades muy grandes de ti.
Y nuestra principal responsabilidad es nuestra consagración. Nuestro cuerpo, nuestra mente. Así como antes servíamos a la inmundicia, al pecado y a la impureza con nuestros miembros, así ahora nos mandas presentar nuestros miembros, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra boca, todo para servir a la justicia. Te pedimos, Padre, que también nuestra mente comience a renovarse, para que comprendamos que una mente renovada es una mente consagrada. Gracias, Señor, porque ahora nos has hecho celosos de la sana doctrina y debemos de contender ardientemente por la fe. Debemos de pelear porque nunca nadie manche, adultere tu palabra. Esta lucha por la pureza de la Biblia le costó a miles de hombres mártires su propia vida en el Coliseo romano. A cientos de hombres como Juan Hus y como los grandes profetas Savonarola y Martín Lutero y todos los que se levantaron en armas contra las tradiciones de los hombres, les costó la persecución, la marginación, el oprobio y la burla del mundo. Pero la verdad es la verdad y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Danos esta pasión, Padre, de vivir para ti y de que esta sangre nos inunde y nos llene de ira cuando oigamos o veamos que tu santa palabra es manchada por las tradiciones inventadas por los hombres. Porque todo esto